misterioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 27, en el que Passepartout sigue a una velocidad de 20 millas por hora un curso de historia mormona. Durante la noche de 5 al 6 de diciembre, el tren avanzó hacia el sudeste a través de un recorrido de unas 50 millas. Después subió otro tanto hacia el nordeste, aproximándose al Gran Lago Salado. Passepartout, hacia las 9 de la mañana, salió a tomar el fresco en la pasarela. El tiempo era frío y el cielo estaba gris, pero no nevaba. El disco solar, abultado por la bruma, parecía una enorme moneda de oro, y Passepartout se ocupaba en calcular su valor en libras esterlinas cuando la aparición de un extraño individuo vino a distraerlo de tan inútil trabajo. Aquel personaje, que había tomado el tren en la estación de Elko, era un hombre de elevada estatura, muy moreno, de negros bigotes, vestido y calzado de igual color, corbata blanca y guantes de piel de perro. Parecía un eclesiástico. Iba de un extremo a otro del tren y sobre la puerta de cada vagón pegaba con obleas una nota escrita a mano. Passepartout se acercó y leyó en una de aquellas notas que el honorable William Hitch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de 11 a 12 en el vagón 117 una conferencia sobre el mormonismo e invitaba a oírla a todos los caballeros que quisieran instruirse en los misterios de la religión de los santos de los últimos días. «Pues sí, asistiré», dijo Passepartout, que no conocía de los mormones más que sus costumbres polígamas, base de la sociedad mormona. La noticia se divulgó rápidamente por el tren, que llevaba un centenar de viajeros. Una treintena de ellos, atraídos por el incentivo de la conferencia, ocupaban a las 11 los sillones del vagón número 117. Passepartout figuraba en primera fila. Ni su amo ni Fix habían creído oportuno molestarse. A la hora indicada, el honorable William Hitch se levantó y con voz irritada, como si alguien le hubiese contradicho de antemano, gritó: «Os digo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra las profetas harán también un mártir de Brigham Young. ¿Quién de ustedes se atreve a sostener lo contrario?» Nadie osó a contradecir al misionero, cuya exaltación contrastaba con su plácida fisionomía, pero su cólera se explicaba sin duda por el hecho de que el mormonismo estaba a la sazón sometida a duras pruebas. En efecto, el gobierno de Estados Unidos acababa de reducir, a costa de grandes esfuerzos, a aquellos fanáticos independientes. Había ocupado el territorio de Utah sometiéndolo a las leyes de la Unión, después de haber encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión y poligamia. Desde aquella época, los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y, esperando pasar a los hechos, resistían de palabra a las pretensiones del Congreso. Como puede verse, el misionero William Hitch hacía proselitismo hasta en los trenes. Entonces refirió, apasionando su relato con las inflexiones de la voz y la violencia de sus ademanes, la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos. «Como en Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo Morón. Como muchos siglos más tarde, una traducción de aquel precioso libro, escrito en caracteres egipcios, fue hecha por Joseph Smith Jr., granjero del estado de Vermont, que se reveló como profeta místico en 1825. Como, por fin, un mensajero celestial se le apareció en un bosque luminoso y le entregó los anales del Señor». En aquel momento, algunos oyentes poco interesados en el relato retrospectivo del misionero abandonaron el vagón, pero William Hitch, prosiguiendo, explicó cómo Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus dos hermanos y a algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que fue adoptada no solamente en América, sino también en Inglaterra, en Escandinavia, en Alemania, y cuenta entre sus fieles artesanos e incluso agentes de profesiones liberales. Cómo fue fundada una colonia en Ohio, cómo fue elevado un templo que costó $200,000 y fue construida una ciudad en Kirtland. Cómo Smith se convirtió en hábil banquero y recibió de un simple exhibidor de momias un papiro que contenía un relato escrito de manos de Abraham y otros célebres documentos egipcios.
Aquella narración era ya demasiado larga y las filas de oyentes se aclararon más, quedando reducido su público a un grupo de 20 personas. Pero el misionero, sin inquietarse por aquella deserción, explicó detalladamente cómo Joe Smith hizo bancarrota en 1837, cómo sus accionistas, exasperados, lo alquitranaron y lo cubrieron de plumas, cómo reapareció años más tarde, más honorable y más honrado que nunca en Independence, en Missouri, jefe de una floreciente comunidad que contaba con más de 13.000 discípulos, y cómo entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al Far West americano. Todavía quedaban 10 oyentes, entre ellos el buen Passepartout, que era todo oídos. Así supo cómo después de muchas persecuciones, Smith reapareció en Illinois y fundó en 1839, en la orilla del Mississippi, Nauvoo Belle, cuya población se elevó pronto a 25.000 almas. Cómo Smith se convirtió en alcalde, juez supremo y general en jefe. Cómo en 1843 se presentó candidato a la presidencia de Estados Unidos y cómo por fin, atraído a una emboscada en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de malhechores enmascarados. En aquel momento, Passepartout quedó absolutamente solo en el vagón y el misionero, mirándolo fijamente, fascinado con sus palabras, le recordó que 2 años después del asesinato de Smith, su sucesor, el inspirado profeta Brigham Young, abandonado Nauvoo, vino a establecerse a orillas del lago Salado, y allí, en aquel fértil territorio, en el camino de los emigrantes que atraviesan la Unión para ir a California, la nueva colonia, gracias a los principios de poligamia del mormonismo, adquirió enorme desarrollo. «He aquí», añadió William Hitch, «¿por qué la envidia del Congreso se ceba en nosotros? ¿Por qué los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah? ¿Por qué nuestro jefe, Brigham Young, ha sido encarcelado con menosprecio de toda justicia? ¿Cederemos ante la fuerza? ¡Jamás! Expulsados de Vermont, expulsados de Illinois, expulsados de Ohio, expulsados de Missouri, expulsados de Utah. Ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y usted, hermano mío», añadió el misionero, clavando su furibunda mirada en su único oyente, ¿acudiría a cobijarse bajo la sombra de nuestra tienda? «No», respondió valientemente Passepartout, que desapareció a su vez, dejando al energúmeno predicador vociferar en el desierto. Durante la conferencia, el tren había avanzado rápidamente y hacia las 12:30 tocaba en la punta noroeste del gran lago Salado. Desde allí podía contemplarse aquel mar interior que lleva también el nombre de Mar Muerto y en el que desagua el Jordán americano. Admirable lago, encuadrado por rocas salvajes, agrestes y pintorescas, incrustadas de sal blanca. Magnífica superficie de agua que antiguamente cubría una extensión más considerable, pero cuyos bordes con el tiempo, emergiendo poco a poco, han reducido su superficie y aumentado su profundidad. El lago Salado, de unas 70 millas de longitud y 35 de anchura, está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar. Muy diferente del lago Asfaltites, cuya depresión acusa 1.200 pies bajo el nivel marítimo, su salinidad es considerable y sus aguas llevan en disolución la 1/4 parte de su peso de materia sólida. Su peso específico es de 1.170, siendo el del agua destilada de 1.000, lo cual explica que los peces no puedan vivir en él. Los que arrojan en el Jordán, el Weber y algún otro riachuelo mueren pronto, pero no es verdad que la densidad de las aguas sea tan grande que un hombre no pueda hundirse en él. Alrededor del lago, la campiña está admirablemente cultivada, pues los mormones son muy entendidos en los trabajos agrícolas, ranchos y corrales para animales domésticos, campos de trigo, de maíz, de sorgo, praderas exuberantes. Por todas partes, setos de rosales silvestres, de acacias, de euforbios. Este hubiera sido el aspecto de la región 6 meses más tarde, pero entonces el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve que lo blanqueaba. A las 2, los viajeros se apeaban en la estación de Ogden. El tren reanudaba la marcha a las 6. Mr. Fogg y Mistress Aouda y sus 2 compañeros tenían, por tanto, tiempo para ir a la ciudad de los Santos por un pequeño ramal que parte de la estación de Ogden. 2 horas eran suficientes para visitar aquella ciudad absolutamente americana y, como tal, edificada bajo el patrón de todas las ciudades de la Unión. Vastos maderos de largas líneas rectas,
con la tristeza de los ángulos rectos, como decía Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de los santos no podía escapar a aquel deseo de simetría que distingue a los anglosajones. En este singular país, donde los hombres no se hallan ciertamente a la altura de las instituciones, todo se hace en escuadra, las ciudades, las casas y las tonterías. A las 3, los viajeros se paseaban ya por la ciudad, edificada sobre la ribera del Jordán y en las primeras estribaciones de los montes Wasatch. Vieron pocas o ninguna iglesia y, como monumentos, la casa del profeta, el palacio de justicia y el arsenal. En cuanto al resto, casas de ladrillos azulados con balcones y galerías rodeadas de jardines bordeados de acacias, palmeras y algarrobos. Un muro de arcilla y piedras, construido en 1853, ceñía la ciudad. En la calle principal, donde estaba el mercado, se elevaban algunos hoteles adornados con banderolas, entre ellos el Lake Salt House. Mr. Fogg y sus compañeros encontraron la ciudad poco poblada. Las calles estaban medio desiertas, salvo la parte del templo, que no alcanzaron sino después de atravesar barriadas de solares vallados. Las mujeres eran bastante numerosas, lo cual se explica fácilmente por la especial composición de los hogares mormones. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos. Hay libertad sobre este punto, pero es indudable que son las ciudadanas de Utah las que procuran casarse, pues, según la religión del país, el cielo mormón no admite la entrada en su feliz recinto a las célibes del sexo femenino. Aquellas pobres criaturas no parecían llevar una existencia holgada y dichosa. Algunas, las más ricas, sin duda llevaban una chaqueta de seda negra abierta por el talle bajo una capucha o un chal modesto. Las otras iban vestidas de indianas. Passepartout, en su calidad de soltero impenitente, miraba con cierto temor a aquellas mormonas encargadas de hacer colectivamente la felicidad de un solo mormón. Según su criterio, era el marido quien le causaba lástima. Le parecía terrible tener que guiar a tantas mujeres a la vez a través de las vicisitudes de la vida, conduciéndolas en tropel hasta el paraíso mormón, con la perspectiva de encontrarlas allí para toda la eternidad en compañía del glorioso Smith, que debía adornar con su presencia aquel lugar de delicias sin fin. Decididamente no sentía vocación y le parecía, quizá equivocadamente, que las ciudadanas de Great Salt Lake City le dirigían miradas inquietantes. Afortunadamente, su estancia en la ciudad de los santos no debía prolongarse. Antes de las 4, los viajeros volvían a encontrarse en la estación y ocupaban en los vagones sus asientos respectivos. Se oyó el silbato, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre los raíles, comenzaban a imprimir velocidad al tren, se oyeron gritos de ¡Alto! ¡Alto! Un tren en marcha no puede detenerse. El personaje que profería aquellos gritos era indudablemente un mormón rezagado que llegaba sin aliento. Afortunadamente para él, no había en la estación ni verjas ni barreras. Se lanzó a la vía, saltó sobre el estribo del último vagón y cayó sofocado sobre uno de los asientos. Passepartout, que había seguido con emoción los incidentes de aquella carrera, vino a contemplar al rezagado, por quien sintió un vivo interés al saber que aquel ciudadano de Utah había huido de resultas de una disputa conyugal. Cuando el mormón recobró el aliento, Passepartout se atrevió a preguntarle cortésmente cuántas mujeres tenía para él solo, pues por lo accidentado de la huida le suponía al menos una veintena. «Una, señor», respondió el mormón, levantando los brazos al cielo. «Una, y era demasiado». Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.